cuando pasa eso, ¿verdad? Hay una especie de falta de amonestación que se llama rudeza innecesaria, ¿sí? O sea, de por sí son rudos y luego le marcan rudeza innecesaria, dices, bueno, ¿por qué? Bueno, algo similar pasa en la guerra, ¿sí? En la guerra deben estar todos los que son cautivos o prisioneros de guerra, ¿verdad? Deben ser tratados por lo menos, ¿verdad? Darles de comer, por lo menos, ¿verdad? Tenerlos en un lugar y darles agua, ¿sí? Si ya conquisté una nación, ¿verdad? Ellos todavía iban y mataban a la gente, no sé, cosas de eso que son crueldad de guerra. Esa era la tercera por las que era culpable, dice. Y el cuarto, de idolatría, prostitución y brujería. De eso era culpable Jonás. De eso era culpable el pueblo de Nínive. Dios le dice a Jonás que vaya y les advierta a sus habitantes del juicio venidero y les proclama que podían recibir misericordia y perdón si se arrepentían. Si se arrepentían. ¿Sí? Él se presenta, dice yo soy, ¿verdad? Fue a mi palabra del Señor, a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿verdad? Levántate y ve a Nínive. Eso fue lo que Dios le dijo y eso fue precisamente lo que Jonás no hizo. Eso fue lo que Jonás, ¿verdad? Vamos a leer en el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor Dios a Tarsis y descendió a Jope y halló un navío que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante del Señor Dios. ¿Sí? Nos describe perfectamente todo lo que hizo, ¿verdad? ¿Verdad? Tomé mi ropa, ¿verdad? Todavía pasé a desayunar, fui, pagué el pasaje, me subí, todo describe aquí de lo que él hizo para alejarse de lo que Dios le había mandado. ¿Por qué? Porque él conocía, ¿verdad? A muchos que habían experimentado todo lo que esta nación había hecho. Él había visto y tenía conocidos de todas las cosas que les habían hecho, ¿verdad? Los asirios. Él mismo creció odiando tal vez a los asirios y temiendo a sus atrocidades. Los odiaba de tal forma que no quería que recibieran la misericordia de Dios. En Israel se hablaba muchas cosas de Asiria, ¿verdad? Ellos habían visto todo lo que Asiria estaba haciendo alrededor y en medio de su pueblo. Entonces él se pregunta y dice, oye, ¿cómo que yo voy a ir, verdad? Ellos no merecen el castigo. Él no quería que se arrepintieran. Él no quería, ¿verdad?, que el pueblo de Asiria, en especial la ciudad de Nínive, alcanzara la misericordia del Dios de Israel, del Dios de Israel. Y esa actitud principalmente, ¿verdad?, representa al pueblo de Israel en cuanto a la responsabilidad de comunicar a todo ser humano el amor y la misericordia de Dios. A pesar de que esa era la misión que Dios le había entregado, ¿verdad?, al pueblo de Israel, cuando le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te maldijere, ¿verdad? Y le dice el Señor Dios, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que de ti, ¿verdad? De este linaje nacerá el Cristo, el que traerá salvación a todos, el que traerá, ¿verdad? Misericordia, tendrá misericordia para todos, no solamente para el pueblo. Dice el Señor, en ti serán benditas todas las naciones. Nínive era el lugar donde menos, ¿verdad?, quería ir el profeta Jonás como misionero. Por eso tomó el lado contrario. Él sabía que Dios tenía una tarea específica para él, pero no quería cumplir. Dios le dio una tarea a él, una tarea específica que debía cumplirla y no la hizo. Lo mismo pasa con nosotros cuando Dios nos da instrucciones mediante su palabra. A veces huimos, ¿por qué? Porque tenemos miedo, porque somos rebeldes, ¿verdad? Y le decimos a Dios, ¿verdad?, que Él nos pide demasiado a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo crees que yo voy a hacer esto? ¿Cómo crees, verdad? Que yo, es mucho para mí, yo no puedo hacer esto, yo no puedo ir y anunciarle y demostrarle perdón a esa persona, ¿por qué? Porque no se lo merece. ¿Cómo voy a yo a decirle, verdad, y ayudarlo a esa persona si velo cómo está, si velo lo que hace, si no se va a arrepentir, si no, todo? Y nos ponemos a pensar y decimos, ¿cuál fue la causa de la huida de Jonás? ¿El miedo? ¿El enojo? ¿El celo por la misericordia de Dios? ¿El celo por el Dios de Israel? ¿Verdad? Dios tiene muchas maneras de enseñarnos a obedecerlo y a seguirlo.
Dios tiene muchas formas, ¿verdad? Y es mucho mejor obedecerlo desde el principio en vez de huir. En vez de huir, en vez de tratar de alejarnos del plan de Dios, en vez de tratar, ¿verdad? De justificarnos, ¿verdad? Por lo que no queremos hacer, debemos encomendar a Dios nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro y decirle, Señor, a mi parecer, a mi juicio, está mal, ¿verdad? Pero si tú me mandas, yo iré. Solo por obediencia. Solo por obediencia al Señor. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Ya estaba Jonás aquí en el navío, ¿verdad? Y entendemos que era un navío y que los israelitas, ¿verdad? A pesar de que ellos no practicaban, ¿verdad? De lleno el comercio marítimo, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, ellos sabían, ¿por qué? Porque tenían en el norte a Tiro y Sidón, que era un puerto muy importante, ¿sí? Tenían a Fenicia del otro lado, Egipto, que eran puertos importantes, y se practicaba en el Mediterráneo, ¿verdad? Todo esto del comercio marítimo, ¿sí? Entonces él iba en un barco, era un barco un poco grande porque menciona la Biblia, ¿verdad? Que estaba él en la parte de abajo. Y regularmente los barcos que tienen una parte de abajo tienen una cubierta, ¿verdad? Y son barcos grandes, ¿sí? Para que se imaginen un poquito lo que vimos apenas en la película de Narnia, ¿sí se acuerdan? Que ellos estaban arriba, ¿verdad? Y abajo estaban los camarotes, estaban ahí durmiendo, estaba la carga, ¿verdad? Ese tipo de barcos que tienen velas. En un tipo de barco mercante, un barco mercante es lo que iba Jonás. Vamos a leer el versículo 4 y el 5. Dice, mas el Señor hizo levantar un gran viento en la mar e hízose una tan grande tempestad en la mar que pensóse que se rompería la nave, ¿sí? Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno llamaba a su Dios, y echaron a la mar los enseres, es decir, toda la carga, ¿sí? Que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás, ¿verdad? Estaba ahí, se había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir, ¿sí? Aquí podemos primero ver el primer milagro que se registra en el libro. El primero de los 4 o 5 milagros que se registran en el libro de Jonás, ¿cuál fue? ¿Cuál se imaginan que fue? El primer milagro que hizo Dios, porque Dios lo hizo, ¿verdad? En el libro de Jonás. ¿Cuál fue? La tormenta, sí. La tormenta fue un milagro. ¿Para qué sirven los milagros? Para que los que no creen crean, sí, ¿verdad? Para reafirmar la fe. Para eso son los milagros. El primer milagro que hizo el Señor fue que envió una gran tormenta. Él envió una gran tormenta. Gloria a Dios. Si tenemos problemas, por favor, ahí en la transmisión nos dicen. Gracias por avisarnos acerca de que no se veía, ¿verdad? El video. Vamos a continuar. El primer milagro fue que Dios envió una gran tormenta. Estaban todos en el bote, ¿verdad? Y de repente, ya cuando están entrados en el mar, se desata una tormenta. ¿Por qué fue un milagro? ¿Por qué fue un milagro y por qué, verdad? Dios me hizo entender que fue un milagro. ¿Qué hubiera pasado si Jonás toma el barco, verdad? Tranquilamente y llega al puerto de Tarsis y se queda ahí sin obedecer a Dios. En primera, no se hubiera salvado el pueblo de Nínive. En segunda, todos ellos hubieran sido condenados. Jonás también hubiera sido condenado por desobedecer la palabra de Dios. Vamos a ver otro. Dice aquí, ¿verdad?, que los marineros tuvieron tanto miedo que cada uno clamaba a su Dios, es decir, eran de diferentes nacionalidades, eran de diferentes naciones, tenían a diferentes dioses, ¿sí? E incluso, ¿verdad?, cuando se empezó a mover el barco, ¿verdad?, dice que echaron la carga por la borda, ¿verdad?, para que fuera un poquito más ligero el barco y se pudiera sobrellevar. Pero Jonás estaba tranquilo durmiendo, ¿sí? Primero, la desobediencia de Jonás puso en peligro la vida de la tripulación. La desobediencia de Jonás puso en peligro la vida de la tripulación. ¿Por qué? Tenemos nosotros, cuando recibimos una instrucción de parte de Dios, la gran responsabilidad de obedecer su palabra. Tenemos la responsabilidad de obedecer
¿verdad? Siempre la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al no obedecerla, nuestros pecados y desobediencias pueden perjudicar a aquellos a quienes nos rodean. En este caso, se menciona que Jonás se subió al barco y que toda la tripulación estuvo en peligro de qué, de naufragar, de ahogarse, de perderse en el mar, por causa de la desobediencia. ¿Por qué desobediencia? Porque él bien pudo haber dicho, sí, Señor, me voy a Nínive, ¿verdad? Y no tomar nunca ese barco y nunca haber pasado la tormenta. Pero, de todas formas, mientras estaba la tormenta, Jonás dormía y no le perturbaba la conciencia en lo absoluto. No le pasaba nada, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Cuando desobedecemos a Dios y si vemos que está la tormenta, ¿verdad? Y nuestra conciencia no nos dice nada. Eso no es señal de que estamos bien. Eso no es señal de que a Dios ha aceptado, ¿verdad? El que no hagamos nuestro mandato. No pensando, ¿verdad? Que las tribulaciones y no pensando que la tormenta y la tempestad es una señal, primeramente, de que Dios, ¿verdad? Nos está llamando, nos está diciendo, obedece, obedece lo que te estoy mandando. ¿Sí? La conciencia de Jonás no le decía nada porque él dormía. Estaba viendo la tormenta, ¿verdad? Y no pensó en ahogarse, no pensó en naufragar, simplemente dijo, pues, como dicen por ahí, lo que Dios quiera, ¿verdad? Vamos a leer el 6. Y el maestre de la nave se llegó a él y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos, ¿verdad? Viendo el capitán de la nave que todos estaban orando y que todos estaban clamando a sus dioses, baja, dice, ¿dónde está? Baja y ve a Jonás durmiendo y le dice, oye, levántate. ¿Por qué? Porque nuestros dioses no nos responden. Nuestros dioses ya les oramos y ya les clamamos y ninguno responde. Y le dice por eso, quizá Él tendrá compasión de nosotros, ¿verdad? Y no moriremos en alta mar. El versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para saber por quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó, ¿sobre quién? Sobre Jonás. Hay un dicho, ¿verdad? Por ahí muy famoso, cuando a uno le va mal o cuando pasan muchas cosas, ¿verdad? Malas. Bueno, pues ¿quién es el Jonás? ¿Sí? ¿Quién es el que está echando aquí la sal? ¿Quién es el Jonás? ¿Para qué? Para tirarlo, porque nos está echando el mal, ¿verdad? Entonces aquí pasa algo curioso. Los marineros dicen que echaron suertes, es decir, hicieron un sortilegio, echaron algo, ¿verdad? Para saber quién era, supersticiones. ¿Sí? Decir, bueno, pues ¿qué está pasando? Bueno, vamos a hacer algo, ¿verdad? A ver, a lo mejor alguien de aquí está haciendo el mal, a lo mejor alguien de aquí está, ¿verdad? Echándonos la sal o trae lo que conocemos como el mal agüero. ¿Sí? Vamos a ver quién es, vamos a consultar, ¿verdad? Y vamos a ver a quien le toque la suerte, ese va a ser. Bueno, primeramente confiaban en la superstición y ¿qué creen? Que su sistema funcionó. El sistema que ellos hicieron funcionó, pero solamente porque Dios intervencionó, pero solamente porque Dios intervino. Intervino, ¿verdad? En esas suertes, no sé si movió, ¿verdad? Si traían huesos, si traían conchitas de mar o si echaron unos dados, no sé, pero echaron suertes, ¿verdad? Y Dios intervino únicamente para que Jonás supiera que no podía huir de él. Solamente por eso, ¿verdad? El Señor permitió que cayera la suerte sobre él y le dijeran, oye, pues te tocó a ti, decláranos, ya sabemos que eres tú el del mal agüero, el de la mala suerte. Decláranos por qué nos ha venido este mal. ¿Qué hiciste? Le dicen ellos. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Entonces aquí, ¿verdad? En el versículo 9, Jonás se declara quién es. ¿Sí? Y esto es algo muy similar a lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Cuando la gente no nos conoce mucho y Dios nos está llamando, nos está probando y nos está diciendo, oye, pero ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué? ¿Tú sabes algo? ¿Tú quién eres? Entonces Jonás le responde, dice, hebreo soy. Hebreo soy y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Es decir, yo soy profeta de Dios. Yo soy hebreo, yo soy del pueblo de Israel. ¿La gente sabía o no sabía del pueblo de Israel? Sí sabían, ¿verdad? E incluso en el libro de Números, ¿verdad? Cuando ellos van llevando la presencia de Dios el arca, dice que los pueblos de alrededor temían. Temían porque sabían de la presencia de Dios y sabían, ¿verdad?, que el Dios de Israel podía derrotarlos y podía quitarles sus tierras y su nación. Cuando llegan a Jericó,
¿verdad? A los límites, dice que él se juntó y dijo, ¿qué voy a hacer? Vio a varios y dijo, oye, espérate, pues ahí viene Israel, ¿qué va a pasar? Entonces aquí la gente sabía, ellos sabían acerca del Dios de Israel. Ellos sabían, ¿verdad? Que, 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 que Dios era el Dios del cielo y que hizo la mar y la tierra, como les dice Jonás. Entonces ya se presentó y dijo, mira, yo soy Jonás, yo soy israelita, ¿verdad? Yo soy hebreo. Y temo, es decir, yo creo y confío, ¿verdad? En el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. El versículo 10 dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y dijéronle, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho esto? Vagamente me imagino yo, ellos conocían la ley y conocían lo que era un profeta. Y ya entendieron, ¿verdad? Como dice ahí mismo, porque ellos entendieron que huía delante del Señor Dios, porque se los había declarado. Tú estás huyendo de la presencia de Dios. Tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Y qué haces aquí? Tú eres hijo de Dios, ¿verdad? ¿Y qué estás haciendo en este lugar? Tú eres hijo de Dios y no estás obedeciendo al Señor. Tú eres hijo de Dios y no has cumplido su palabra. Eso es lo que le estaba diciendo los marineros a él. Y dice entonces, ¿verdad? Y dijéronle en el versículo 11, ¿qué te haremos para que la mar se nos quiete? Porque la mar iba más, ¿verdad? Iba más y se embravecía. Entonces, en el versículo 12 dice, él respondiendo tranquilamente, ¿verdad? Y échenme a la mar. Sí, yo soy el culpable. Sí, estoy huyendo de la presencia de Dios. Sí, es Dios, ¿verdad? El que está tratando conmigo en medio de la tempestad es Dios, ¿verdad? Y no quiero que ustedes, por causa de mi desobediencia, ustedes mueran. Aviéntenme al mar. Lo merezco. ¿Sí? Yo sé que es por mi culpa, dice Jonás, ¿verdad? Y la mar, mira, se va a quietar porque yo sé que por mí ha venido esta grande tempestad sobre vosotros, dice el versículo 12. Entonces en el versículo 13, ¿verdad? Ellos intentan por más, ¿verdad? Dominar la barca, ¿verdad? No sé, he visto varias películas, pero a lo mejor, ¿verdad? Amarraron las velas, ¿verdad? Trataban ahí de contener, sacaban el agua, no sé, pero dice el versículo 13 que aquellos hombres trabajaron por tornar la nave a tierra, es decir, por controlarla y llevarla hacia tierra, ¿sí? Pero no pudieron, porque el mar iba a más y se embravecía sobre ellos, es decir, no te voy a dejar, ¿verdad? No te voy a dejar hasta que cumplas, hasta que entiendas, ¿verdad? Que por ti es esta tempestad, es esta tempestad. Jonás, ¿verdad? Yo no creo que haya sido cínico de decir, ah, sí, es por mí, ah, sí, yo lo hice. No, sino que él dijo, sí, ¿verdad? Es por mí que está esta tempestad. El Señor me está buscando. Y no quiero ser causa de todo eso. Entonces, ellos trataron, pero no pudieron. Versículo 14 dice, entonces estos hombres clamaron al Señor. Esos hombres que clamaban a sus dioses anteriormente, ¿verdad? Y que eran de otras nacionalidades, clamaban al Señor. Y dijéronle, alguien que lo lea, por favor, el 14, que ni nosotros perezcamos por lo que éste hizo, ni él se muera, ¿verdad? Por causa de nosotros. ¿Sí? Es decir, que su sangre no sea sobre nosotros por lo que le vamos a hacer. ¿Sí? Porque tú has hecho, dice el Señor, ¿como qué? Como has querido. Entendieron, ¿verdad? El razonamiento de Dios y dijeron, sí, ya sabemos que es por ti, pero no queremos perecer nosotros por causa de este hombre, ni que su sangre, ¿verdad? Sea demandada de nosotros porque lo vamos a aventar al mar. Entonces en el versículo 15 dice, tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y después de eso, la mar se quietó de su furia, es decir, se calmó todo. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, porque les respondió, ¿sí? Y ofrecieron sacrificio al Señor Dios y prometieron, ¿qué? Votos, ¿sí? Ellos clamaron a Dios y Dios les respondió. Ninguno fue herido, ¿verdad? Ninguno perdió su vida. Y por eso tuvieron gran temor, dijeron, oye, consultamos a nuestros dioses primeramente, ¿verdad? Y no nos respondieron. Clamamos al Dios de este y sí nos respondió. ¿Sí? Por eso temieron, dice que tuvieron gran temor y ofrecieron sacrificio al Señor Dios y prometieron votos. ¿Sí? Jonás había desobedecido a Dios. Jonás había desobedecido, eso está hecho. Y en su vida se detuvo y se sometió a él, reconociendo y dijeron, sí, he fallado, ¿verdad? Es por mi culpa. Los tripulantes de la nave comenzaron a adorar a Dios porque vieron que la tormenta se había detenido y porque los había escuchado.
Esto nos enseña algo muy grande, que Dios es capaz, ¿verdad?, de utilizar incluso nuestros errores y nuestras fallas para que otros lo conozcan a Él por medio de nuestros errores. No con esto, ¿verdad? Es justificación para decir, pues a lo mejor Dios tiene otros planes, ¿verdad? Como dice, no, no voy a obedecer esto porque a lo mejor Dios tiene otros planes para mí y vamos, no. Incluso nuestras equivocaciones, ¿verdad? Dios las usa para que otros lo conozcan. Dios usó la terquedad de Jonás para subirse en ese barco, para que estos hombres tuvieran miedo a través de la tempestad, clamaran al Dios de Israel y cuando Él le respondió dijo, sí es cierto. Ellos dijeran, sí es cierto, sí existe y es real y Él es más poderoso que nuestros dioses. Por eso Dios usa, ¿verdad? Y aquí Jonás se encuentra con Dios y le dice, está bien, ¿verdad? Ya vi que es tu mano, el primer milagro. En el versículo 17 dice, mas el Señor había prevenido ya un gran pez para tragarse a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y aquí está el segundo milagro del libro. El segundo milagro del libro, y es que Dios proveyó un gran pez que se tragó a Jonás. Dios proveyó un gran pez que se tragó a Jonás. No se lo comió, se lo tragó. ¿Sí? Y poniéndonos a pensar en este último versículo, Dios ya había prevenido, ¿verdad? Ya había previsto, ya había con anticipación puesto por ahí un gran pez, una ballena, que estuviera atento, ¿verdad? Cuando cayera Jonás para tragárselo. ¿Por qué? Porque estaban en alta mar, no estaban cerca del puerto. Y Jonás, nadando de ahí hasta donde tenía, o buscar, ¿verdad? Volteando para buscar tierra, seguramente iba a morir. Seguramente iba a morir ahí ahogado. Iba a morir intentando llegar a tierra firme, pero Dios, dice, la palabra textual dice, que el Señor Dios había prevenido ya un gran pez para que tragase a Jonás. Ese es el milagro del perdón y de la misericordia para con nosotros. Dios sabía que iba a desobedecer, a lo mejor sí. Dios sabía que iba en su terquedad irse a otro lugar, a lo mejor sí. Y Dios todavía usa su maldad y su pecado, ¿verdad? Para que otros conozcan de Él. Y Dios todavía tiene misericordia de Jonás, que no lo dejó porque Él había mandado, ¿verdad? A pregonar juicio a Nínive. Y que si se arrepintieran, Él, Señor Dios, tendría misericordia de Nínive. Y primeramente viene y tiene misericordia de Jonás. Primero viene y tiene misericordia salvándolo de la muerte. Era lo mismo para los dos. Era lo mismo para los dos. Los dos habían ofendido al Señor Dios. El pueblo de Nínive por su maldad y su pecado. Y merecía la muerte e iba a morir. Y Dios iba a tener misericordia de ellos. Jonás había desobedecido. Y por su pecado iba a morir. Iba a morir en la nave o iba a morir solo en el mar. Y Dios tuvo misericordia de él proveyendo un pez para que lo tragara. Ese fue el segundo milagro. Dios le enseña misericordia, ¿verdad? A Jonás a través de su pecado y su desobediencia. Pongámonos de pie hasta aquí la primera lección.